UCB Televisión y Empresa Portuaria Valparaíso presentan Tu Puerto. Ser transparentes con quienes componen la organización, ser transparentes con quienes integran la red logística, ser transparentes con la comunidad. Algunos aspectos que marcan la sostenibilidad, concepto que estaremos abordando hoy aquí en la pantalla de UCB Televisión a través de Tu Puerto. Veamos la nota y luego nos vamos a la conversación aquí en estudios. La sostenibilidad ya no es una exquisitez. Las empresas, a través del tiempo, han aprendido a conocer el valor de manejar sus procesos de manera sustentable y armónica con el entorno. Algo que ya no solamente se refiere a lo ambiental, sino que también a lo social y económico. Un concepto que es abordado en la empresa Puerto Valparaíso a la hora de manejar sus procesos y las consecuencias de estos, lo que también estará expresado en el segundo reporte de sostenibilidad próximo a ser publicado. Es poder establecer esa comunicación directa con la ciudad y poder establecer canales de comunicación casi claros con la sociedad, no solamente por un tema económico, sino que también por un tema de mejoramiento de las cantidades o de las cualidades de la sociedad. Pero esta forma de entender el desarrollo productivo también viene siendo abordada hace bastante tiempo en otros terminales portuarios, como Lázaro Cárdenas de México, donde el objetivo es desarrollar riqueza a largo plazo con proyectos pensados en periodos superiores a los 30 años. Bien, no perdamos de vista que esto es un negocio y la idea es generar utilidad, generar riqueza. Y en el puerto de Lázaro Cárdenas hemos comprendido que debemos ir de la mano con una visión a largo plazo. Eso nos permitirá dejar huella de una manera positiva para que las generaciones futuras puedan continuar explotando de manera racional, de manera sustentable, los recursos que hoy se destinan para el intercambio de las mercancías. Elementos compartidos con Valparaíso, terminal portuario con el cual compartieron experiencias de gestión y desarrollo. Estamos sorprendidos de las similitudes y de las iniciativas que se han detonado. Platicábamos con el señor Gonzalo que próximamente esperamos verlos en el puerto de Lázaro Cárdenas, poder intercambiar estas experiencias. Creemos que los dos países estamos en el rumbo correcto y celebramos sin duda el poder unir esfuerzos y compartir conocimientos y buenas prácticas de lo que cada país está haciendo para el desarrollo de nuestras comunidades y generar negocio para todos. Está el tema de la valoración económica, está todo lo que es la parte social, la parte medioambiental, que de ahí nació un poco la beta de sostenibilidad, entendiendo como medio ambiente todo nuestro entorno y que nuestra actividad no resguarde o no aplique ciertas desviaciones al ambiente. Valparaíso también tiene que aportar en esta materia, especialmente a la hora de vincularse de mejor forma con los transportistas y las energías renovables no convencionales, entre otras iniciativas vinculadas a lo ambiental. Tenemos una serie de proyectos que se han establecido con valor compartido a través de los transportistas, donde se ve la eficiencia energética de su transporte, en convenio con una serie de universidades nacionales. El último convenio que se firmó tiene relación con la fuerza ondimotriz, es decir, la fuerza que puede ejercer el oleaje para generar energía eléctrica. Los mexicanos comprendieron que los procesos transparentes y sustentables van más allá de levantar papeles en Internet y se vinculan directamente en la forma de relacionarse con los distintos actores de la comunidad. Nacimos hace 40 años como un puerto industrial, en la última década combinamos la cuestión comercial y entendimos que el cumplimiento a las leyes ambientales, el inicio con certificaciones de carácter nacional e internacional nos ayudarían, serían instrumentos que nos ayudarían a crear y plasmar esta visión sustentable del negocio. Yo creo que el mantener o el ya iniciar este tema de sostenibilidad es una vuelta sin retorno. Es decir, ya se entró en este camino, se entró en nuestro estatus, en nuestra sangre como empresa, por lo tanto, el volver atrás es imposible. Y ya lo único que nos queda es, obviamente, ser los desafíos permanentes de ir mejorando. Debate que prosigue los estudios de UCB Televisión en un nuevo capítulo de Tu Puerto. Y ya estamos en los estudios aquí en UCB Televisión para continuar con el debate, con el diálogo en Tu Puerto, en una pantalla que nos reúne en torno a la actividad portuaria de la ciudad de Valparaíso. Y hoy para hablar de algo muy especial,
sostenibilidad, que es el concepto que nos reúne en esta jornada. Estamos con Carlos Vera, gerente de logística de la empresa Puerto Valparaíso. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Y también estamos con David Falcón, quien es Senior Manager de Sustentabilidad de Deloitte. Sustentabilidad, sostenibilidad, acláranos los conceptos con respecto a esta palabra, porque además se ponen de moda muchas veces en el ámbito empresarial, pero pocas veces las personas saben realmente qué significa esto. Correcto. Mira, gracias por la invitación. El tema sostenibilidad efectivamente es, por así decirlo, una traducción de sustainability, que es la palabra anglosajona. Ahora, desde el castellano y la real y buena aplicación es sostenibilidad. ¿Qué significa esto? Que este tema, cualquier acción o actividad que uno desarrolle tiene que perdurar en el tiempo. Y efectivamente esa mirada de largo plazo es la que vela la sostenibilidad. Y en ese concepto, por ejemplo, ¿qué observan ustedes en el Puerto de Valparaíso en esta materia? Efectivamente nosotros vemos mucha historia, mucha riqueza cultural, mucha riqueza de empresa. El tema es que los tiempos van cambiando y es cómo esto se comienza a navegar a medida que pasa lo que todos conocemos como la globalización, el gran concepto, el tema de las comunidades, el empoderamiento de los estudiantes, etcétera, etcétera. Y cómo además continúa el desarrollo portuario tal como lo conocemos hoy en día. Y efectivamente, esta integración, esto de involucrar a cada una de las partes alrededor de diferentes actividades, en este caso de empresas portuarias, efectivamente hace que el proceso sea más rico. Y ese proceso, a través de los ojos de la sostenibilidad, hace que también sea duradero en el tiempo, en el que todos puedan participar y todos, lo acuñó Porter, tengan, digamos, un valor a través de las actividades que hacen. Sí, Carlos, vaya desafío, porque en el área de logística, precisamente cada uno de los puntos de la cadena tiene un rol importante. Estamos hablando de un engranaje que debe funcionar a la perfección. ¿Cómo lo hacen ustedes para compatibilizar este aspecto con las necesarias obligaciones, modernizaciones y cambios que genera la actividad portuaria? Bueno, buenas tardes. La verdad es que uno tiene que pensar que estos siguen siendo, y lo mencioné en una entrevista anterior, son procesos. Hemos pasado por una empresa portuaria de Chile, hemos pasado por una empresa portuaria de Valparaíso cuando se transforman las sociedades anónimas, y los proyectos de mejoramiento de la instalación portuaria para enfrentar el desafío del comercio exterior nos ha llevado a que en algún momento del camino se empiezan a compatibilizar las necesidades de la sociedad con las necesidades de la actividad portuaria que genera empleo a la ciudad. Y para muestra, un primer botón en este tema es cuando se crea SEAL y se sacan 500.000 camiones de circulación de la ciudad. Ya ahí hay una actividad de sostenibilidad que en ese momento no se hablaba, pero se da que no era un concepto existente, y eso es parte del proceso. Entonces, cuando uno empieza a generar culturas de innovación y confianza en que la ciudad empieza a conversar con la actividad propiamente tal, que es el corazón de la actividad de empleo, que da empleo a esta ciudad, uno se empieza a tomar con la trayectoria, la implementación de cambios a gran escala, porque transformar un acceso sur y sacar el transporte terrestre de la ciudad de Valparaíso transformó a la sociedad de Valparaíso, permite que funcione el Congreso, permite que funcione la ciudad. Lo segundo es la estrategia de cómo uno dirige esto a través de una visión, misión, planes estratégicos, proyectos. A propósito de eso, Carlos, sí, y también para David, a ver, ¿cómo lo hacemos para enfrentar un área en donde había una historia de trabajadores bastante resistentes al cambio de este tipo de modificaciones? ¿Cómo lo hacen ustedes para introducir estas materias? Mira, efectivamente, a los ojos de sostenibilidad uno va levantando lo que se llaman los temas materiales. Cuando hay temas materiales, en el caso de congestión vehicular, el caso de contaminación, etcétera, etcétera, uno comienza a buscar alternativas de solución que beneficien a todos y que efectivamente uno vea el bien mayor o el bien superior en una actividad que se hace. Y en ese contexto, uno de los puntos significativos y que lo vemos muy marcado en Puerto es la decisión de la alta gerencia. O sea, efectivamente hay decisiones... Alguien tiene que tomar el camino de decir vamos a hacer las cosas de cierta forma, entre comillas. Y no solo eso, no solo organizarse, es de vez en cuando poner lucas, inversiones no menores para reestructurar determinada actividad. Pero estamos hablando de procesos, cambios, dinámicas, pero tenemos que hablar de personas también. ¿Cómo lo hacen precisamente para manejar ese concepto? Porque la gente es la más resistente al cambio, al final de cuentas. Mira, a que no le cambie las cosas, que no se metan en sus nichos, a no compatibilizar labores con otros, al final de cuentas. Mira, es muy bueno el tema. Al menos desde mi punto de vista, y al menos
soy profesor también de un máster en sostenibilidad y uno de los principales temas es cómo se genera el proceso transformacional en las personas hacia este foco de la sostenibilidad. Y uno de los principales temas es, uno, presentar el proyecto, otro, comentar que este es un proceso bueno para todos. No necesariamente alguien se va a llevar una torta mayor o menor. El beneficio es superior. La integración de diferentes puntos de vista, incluso que antes no estaban y que hoy se le abre la puerta y le dice, ¿sabes qué? Coménteme cuáles son sus temas, de qué forma quiere trabajar. ¿Sabes qué? ¿Le parece este plan de acción? Valídeme este plan de acción. Esa integración, esa riqueza continua a la hora de dialogar, comunicar, efectivamente eso hace que no existan determinados ribetes o celos a la hora de desarrollar o no una actividad. Porque efectivamente va pivoteado en una visión a largo plazo. Carlos, ¿cómo lo hacen ustedes? Porque lo que hemos hablado en términos globales podría ser aplicable a cualquier tipo de empresa. Sí. Podríamos estar hablando de una empresa de transporte, una empresa productora de leche, lo que sea. Pero esto es un puerto y tiene características particulares desde el punto de vista de su dinámica, de su interacción con el exterior y del tipo de personas que puedan trabajar en él y de la red logística, que es súper importante. ¿Cómo lo ves tú ahí? A ver, nosotros qué estamos haciendo para que esto pueda tener un desarrollo eficiente y armónico además. Lo primero es que nosotros, la organización es sostenible sí y solo sí, y es efectiva además si se relaciona con sus colaboradores y los stakeholders. O sea, nosotros hoy día hemos abordado un plan ambicioso a través de toda nuestra unidad comercial, de reuniones con las cámaras aduaneras, reuniones con los transportistas. Venimos saliendo de una reunión con todos los dirigentes del transporte terrestre de la quinta región, en donde se les pusieron los planes, programas, se les explicó para dónde vamos, qué queremos. Transparencia en el proceso. Absolutamente. Yo creo que uno de los grandes valores que nos está dejando este camino es la transparencia. Le estamos diciendo, señores, esto queremos hacer. Tienen derecho a opinar, nosotros tenemos derecho a corregir si se hace necesario o, en su defecto, a acoger aquellas cosas que se pueden incorporar dentro de los proyectos o simplemente hacerlos razonar a ellos, que la verdad es que hoy día vamos a enfrentar un proyecto tan importante, por ejemplo, como la accesibilidad desde la salida del túnel de acceso hasta el Terminal 2 con el soterramiento de los camiones en el Muelle Prat, en donde hay stakeholders que están afectados los lancheros, los locales del Muelle Prat, pero toda la gente sabe que la modernidad, para que hable junto con la sociedad, necesariamente tiene que estar informada. Y nosotros creemos en eso, y por lo tanto, por eso, uno de los focos principales y pilares de desarrollo nuestro ha sido el relacionarlo con todos los actores de este gran polo de desarrollo que es el puerto de Valparaíso. O sea, conversar con cada uno. Conversar con cada uno. Porque muchas veces que las empresas no conversan, aplican, hacen, avanzan solamente y las consecuencias quedan de lado. Sí. ¿Cómo ustedes miden precisamente esa situación pensando en un elemento crítico como el que decía recién Carlos y que puede ser aplicable también a otros procesos como lo que es la ampliación del Terminal 2, por ejemplo? ¿Cómo van ustedes midiendo, monitoreando lo que significa precisamente este desafío? Es muy bueno el punto. Efectivamente hay una metodología que ayuda a establecer cuál es el nivel de relación que tiene la empresa con diferentes grupos de interés. Y esto se mide a través de influencia, dependencia y tensión. Entonces son tres variables que uno puede identificar. ¿Sabes qué? Mira, yo dependo mucho de Puerto, efectivamente. Soy una organización, una empresa. Lo que yo hago, claro, me lo replican en. Claro, influencia. sí. ¿Y la atención? La atención, efectivamente, cuando ocurre algo que efectivamente lo ha llevado a conversar de manera directa, etcétera, etcétera. ¿La atención no siempre es un elemento negativo en Chile? No necesariamente es un elemento negativo. Muchos de los casos es, y la mayoría de los casos es un elemento negativo a la hora de relacionarse. El punto principal no es tener tensión. Si uno ve el proceso durante el tiempo con diferentes grupos de interés, el tema va cambiando de color, a veces más rojo, más azul, más verde. El tema es qué hago yo, no solo qué tan transparente soy, qué tan honesto soy a la hora de sentarme a la mesa con alguien. Si efectivamente, por ejemplo, caso muy concreto, nosotros estamos en el marco del desarrollo del reporte de sostenibilidad, una de las cosas que nos llamó mucho la atención fue sentarnos con el presidente del sindicato. Y él nos dijo, ¿sabes qué? Yo soy partner de Puerto. Nunca hemos tenido una desaveniencia, al menos en este último tiempo. Y lo hemos llevado bien porque efectivamente cada una de las cosas yo me puedo sentar a la mesa y puedo conversarla y puedo llevarla a cabo.
ese tipo de relación, hacerla extensiva a todo su grupo de interés, efectivamente genera más riqueza para todos, menos desgaste energético en cosas que efectivamente nos quitan el humor y efectivamente mucho más para crear, para relacionarse, para ser feliz finalmente. Bueno, y esto es medible porque lo conversamos fuera de cámara, nos decías, Carlos, que el puerto de Valparaíso es el primer puerto que tiene un reporte en esta materia, que es la segunda institución del sistema de empresas públicas, después de Metro, que tiene también este tipo de reporte y que a la vez está calificada entre los mejores lugares para trabajar, en el lugar número 11 del Best Place to Work. ¿Sienten ustedes que esto es un avance importante dentro de lo que se conocía en un área de roce, de tensión permanente y bastante sensible como era el trabajo portuario? Nosotros creemos que es un área que se destaca dentro de este contexto porque hay que pensar que las empresas no nacen sostenibles. Las empresas las hacen sostenibles sus líderes. Y los líderes son la administración que gestiona, los líderes sociales, los líderes sindicales, que ayudan a cooperar que esta relación fluida en pos de un objetivo, que es un plan estratégico, que es un plan de desarrollo físico, que es un plan de sostenibilidad para que esta actividad económica importante del país, de la ciudad, sea amistosa con la sociedad y que de alguna manera las personas que viven en la región se sientan gratas de vivir aquí. Yo creo que eso ha permitido de que se consigan estos objetivos, que seamos el primer puerto en tener este reporte. ¿Por qué? Porque hemos pensado que el cambio del ganar-ganar solo financieramente no iba a hablar si no teníamos un beneficio para la comunidad y la sociedad. Y eso hoy día se está logrando con un plan estratégico enfocado a la gente, a escuchar a la alcaldía, a escuchar al gobierno regional, a escuchar a todos los actores que de alguna manera tienen cosas que invocar, pero también a generar un plan estratégico de sostenibilidad, que es una hoja de ruta que nos permite abordar temas como el ahorro de la energía, el uso de elementos vitales como el agua, el tomar todas las medidas de seguridad desde el punto de vista de la señalización, por ejemplo, de los equipos de vía aérea. Son cosas que Carlos, de repente no se sienten mucho, pero están ahí, sí, y son valores que ya están incorporados en la sociedad. Antes de pasar al siguiente tema, el paréntesis, que tenemos una pregunta a propósito de esto, porque me voy a colocar al otro lado de la calle, al otro lado de la cuadra, los que defienden las antiguas teorías con respecto al ámbito laboral o a la toma de decisiones. Pero por mucho conversar a veces no se avanza tanto como uno quisiera. Hay algunos que quieren simplemente avanzar. ¿Cómo ustedes lo hacen precisamente para, en este proceso de diálogo, conversación, compenetración, sostenibilidad, avanzar a las distintas iniciativas que tienen? Porque eso se ha hecho difícil. Sí, yo creo que se hace difícil, pero en la medida en que, y te lo muestro como experiencia, nosotros, aquí hay un gremio que es fuerte en el tema, nosotros sabemos su incidencia en la actividad portuaria como el transporte terrestre. El puerto de Valparaíso, sin el transporte terrestre, no opera. Nosotros no tenemos ingreso y salida de carga vía el sistema de trenes. Por lo tanto, todo es camión. Bueno, la relación que tenemos que tener con los transportistas, de escucharlos, de hacerlos razonar, de llegar a una relación de gestar en conjunto el que nos vaya bien a todos, porque en la medida en que a ellos les va bien y se sirven de una cadena logística eficiente, ellos tienen un mejor desenvolver de su flota, la aprovechan de mejor manera, se reducen los tiempos de espera, se mejora la actividad económica, o sea... Se deprecia menos el claro, material. Entonces, esto es un tema de conversar y lo más importante, no cansarse de conversar, porque en la medida en que uno va relacionándose y logrando que los objetivos se hacen comunes, logramos tener sostenibilidad. Sí, es importante eso, nunca cansarse de conversar, y lo vamos a hacer durante toda esta temporada, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, pero yo quiero proponerles un pequeño paréntesis porque vamos a observar un proceso interesante que se dio con mujeres innovadoras, quienes expusieron sus trabajos en el puerto de Valparaíso en actividades importantes que se han desarrollado en el principal terminal de nuestro país. Veamos las imágenes y también lo que nos cuenta Malena Rodríguez con respecto a esta actividad, fundamentalmente protagonizada por mujeres innovadoras y emprendedoras en la ciudad de Valparaíso. Con el apoyo de la empresa portuaria Valparaíso, se realizó la primera feria de mujeres innovadoras denominada Hecho en Valparaíso, organizada por la Asociación Gremial de Empresarias y Profesionales de la región.
El encuentro, que se realizó en la Plaza Cívica de la Ciudad Puerto, reunió a más de 50 emprendedoras y emprendedores porteños, además de importantes autoridades y representantes de gremios y empresas, y tenía como objetivo congregar a micro, pequeñas y medianas empresas con el fin de promover sus negocios y emprendimientos, buscando además contribuir a la productividad y competitividad de la comunidad emprendedora de la región. Los porteños que visitaron Hecho en Valparaíso pudieron disfrutar de asesorías y servicios profesionales, stands de decoración, estilo, belleza, turismo, gastronomía, entre otros. Además, se realizaron charlas, talleres y rondas de negocios sobre oportunidades de emprendimiento, accesos a capitales y cultura financiera. Y ahí estaba entonces lo que nos contaba Malena Rodríguez. Pero vamos a retomar el diálogo con respecto a la sostenibilidad, porque lo habíamos hablado también y nos habíamos hecho algunos apuntes fundamentalmente para lo que significa medir estos aspectos, elaborar rankings, ver al final de cuentas casi este CIMSE de las empresas, de cómo nos estamos portando internamente y cómo nos portamos externamente. Sí. En ese ámbito, cómo lo elaboran, cómo lo diseñan, cómo lo miden y cómo estamos al final de cuentas. Yo creo que hay un tema significativo que ocurrió recién el 8 de junio. El tema más significativo es que comenzó la SBS, Superintendencia de Valores y Seguros, a exigir a través de una circular a todas las sociedades anónimas abiertas la presentación de información no financiera a través de los reportes de sostenibilidad. ¿Por qué? Efectivamente, se generaban inversiones, y todo lo vemos acá en el país, y de vez en cuando llegaba un llamado telefónico al inversionista y decía, oye, algo pasó, nadie sabe qué, pero la planta se detuvo. Entonces los inversionistas, y es una tendencia a nivel global ya lleva más de 30 años, los inversionistas que estaban acá en Chile decían, oye, pero ¿por qué esa información nunca la tuve sobre la mesa? ¿Cómo a través de los reportes de sostenibilidad las empresas están mostrando los temas? Adicional a eso, un foco en la SBS, Bolsa de Santiago, saca el Dow Jones Sustainability Index Chile, que efectivamente mide a las empresas en términos de sostenibilidad, las rankea por puntajes y efectivamente van quedando las que efectivamente aplican y tienen un comportamiento sostenible. Una de las herramientas más significativas a la hora de comunicar a los grupos de interés es el reporte de sostenibilidad. Y efectivamente se hace en todos los ámbitos, el tema social, económico, ambiental, el tema puede ser hacia la comunidad. Cada uno de esos va mostrando cuáles fueron las acciones, va dando cuenta de tus acciones en un año en particular. Y ese instrumento incluso puede ser utilizado por ejemplo, en un juicio. O sea, claro, porque al final de cuentas a ti te establezcan una acción legal y tú dices, pero yo conversé con usted y le propuse esto y ahora usted me está cambiando las condiciones, entre comillas. Por ejemplo, o sea, efectivamente hoy día esta información ya es de utilidad pública y en ese contexto es firmada por el gerente general, es recibida por los grupos de interés y esta información nace de la relación. O sea, acá empresas que efectivamente cuentan historia y no necesariamente se condicen con la realidad. ¿Qué han descartado aquí? Sí, y lo otro que ocurre es que nadie lee esos reportes. Los reportes que efectivamente nacen de la respuesta a esos grupos de interés son los más leídos. Y eso es uno de los indicadores principales para nosotros a la hora de tener en la interna una empresa, digamos, que tiene un mejor relacionamiento. Pero indicadores existen muchos. Bueno, ustedes se relacionan con otras instituciones, con organismos, con empresas también, con agentes internacionales que a veces no están en la misma dinámica precisamente de transparentar esta información, de dialogar, de conversar y de establecer los parámetros por los cuales se está moviendo. ¿Cómo lo hacen? Si ustedes ya adoptaron un camino para tratar en esta red logística, en esta red de interacción de mercado con aquellos que no lo hacen. Bueno, tal como lo mencionaba David, el sistema de empresas públicas instituyó desde el año pasado y ahora con mucho mayor fuerza que los puertos deben tener informes de sostenibilidad y deben iniciar todo un plan estratégico de sostenibilidad. Y además hizo cierta exigencia, lo cual nos llevó a nosotros a determinar ciertas cosas que son trascendentes en este plan. Primero, que el plan se basa en la innovación. O sea, tenemos que generar aportes que vienen desde los trabajadores, desde los stakeholders, desde los distintos actores sociales que permitan generar acciones de innovación, que permitan afectar la dimensión social para mejorarla,
la dimensión medioambiental, la dimensión institucional, pero además la dimensión económica sin renunciar a la perdón que te rentabilidad. interrumpa. ¿Y cómo se ejemplifica eso, por ejemplo, en el último tiempo con usted? Con una ¿En qué situación en particular se con puede una serie de observar? proyectos, por ejemplo, eficiencia energética. Nosotros realizamos un proyecto para que los transportistas reduzcan las emisiones de contaminantes. ¿Ya? Y les enseñamos a usar bien la ruta del Camino a la Pólvora, evitar accidentes, evitar la polución para no botar basura, el tratar de evitar los accidentes, etcétera. Todo eso, reducir las velocidades, que en el fondo... evitar accidentes, al final de claro. cuentas. Entonces, nos permite que culturalmente vamos enseñándole a los transportistas a usar las rutas de Chile para no dañarlas en su estructura, para que perseveren en la forma más eficiente posible. Y de esa manera estamos haciendo un aporte para que la sostenibilidad no sea solo un montón de papeles, sino que sean acciones concretas. Y esas acciones concretas tienen que ver con responsabilidad en el desempeño financiero, el acceso a los capitales, no solo para nosotros, sino que también para el entorno, la innovación y la eficiencia en distintas cosas, mejorar el turismo en el Muelle Prat, el que soterremos el transporte de los camiones bajo el Muelle Prat, generemos una plazadura y un acceso frontal a la ciudad para que la ciudad pueda disfrutar del borde costero. Eso es sostenibilidad, eso es generar un proyecto de futuro pensando en que las futuras generaciones van a poder disfrutar del mar que tanto anhelo transmiten las personas que de alguna manera quieren preocuparse que esto se mantenga. Sí, David, a propósito de este tema que ha tocado Carlos, que tiene que ver con el asunto de la transparencia, y que está tan en boga en este momento con los comportamientos de algunas instituciones en distintos ámbitos productivos. Me imagino que el hecho de poder establecer parámetros permanentes e informes que nacen desde las bases y no desde una redacción, no de arriba hacia abajo, sino que de abajo hacia arriba, te alivian el camino precisamente en esta materia de transparencia a la gestión, ¿no? Sí, efectivamente, hoy día, cuando nosotros entramos, y en particular en Puerto, a hablar con los diferentes grupos de interés, ellos nos dicen, ¿sabes qué? Ahí está. Estos son mis grupos de interés, habla con ellos. Y ni siquiera nos acompañan en el ejercicio de levantar la información que efectivamente sea relevante a los ojos de ese grupo de interés. A lo que voy, dan el acceso a levantar esa información sin condiciones y efectivamente uno después lo ve plasmado en el reporte de sostenibilidad, cómo esas inquietudes se han ido cumpliendo a través del tiempo. La empresa CEP y en este caso a través del reporte de sostenibilidad de Puerto, efectivamente trabajan en engranar un mecanismo de empresas públicas que den a entender no solo a la empresa asociada, sino a la comunidad en general. Sí, porque es otro el rol también que tienen ellos. Sí, por supuesto. Y eso es lo más valioso, a mi entender, de un sistema de empresas CEP. Digamos, que no solo vela por el mecanismo en sí de empresa, sino que está velando también por responder a la comunidad. Sí, nos queda apenas un minuto. Se nos pasó volando la conversación. El tema parecía muy específico, pero... Invítenos a otro. Sí, vamos a invitarlos a otro capítulo. Pero Carlos, en el cierre y en breve segundo, a nosotros nos llegan estos reportes todos los años. Me llegan en diciembre, en enero, me están llegando siempre. Son muy bonitos, muy bien ilustrados. ¿Qué tengo que esperar este año por parte del puerto? Este año lo que tenés que esperar es que los proyectos nuestros, en su totalidad, van a tener respaldo con informes de sostenibilidad por proyecto. Y eso es tremendamente importante porque hoy día significa que ya la sostenibilidad entró en nuestro modelo de gestión. O sea, las evaluaciones de proyectos que habían anteriormente evaluaban la dimensión social y algunas dimensiones financieras, técnico-económicas. Hoy día no, hay una dimensión, hay un pilar estratégico que se llama sostenibilidad y está incorporado en todo el quehacer que tiene la actividad. Entonces, se van a ir transmitiendo muchas palabras nuevas en esta materia, pero que son en directa relación con los beneficios sociales que va a tener la gente, producto de que tengamos un puerto verde, un puerto limpio, un puerto eficiente, un puerto sin ruido, etcétera. Son valores que la sociedad va a ir percibiendo y que hacen que la sostenibilidad hoy día, un camino que se pensó hace mucho tiempo y hoy día está y que llegó para quedarse. Carlos Vera, gerente de logística de la empresa Puerto Valparaíso, muchas gracias por estar con nosotros. También a David Falcón, Senior Management de Sustentabilidad de Deloitte.
Gracias por estar también con nosotros. Gracias a ti. Estaremos repitiendo las visitas y nosotros nos encontramos el próximo domingo en una nueva edición de Tu Puerto, aquí en la pantalla de UCB Televisión, pero también a través de nuestra pantalla en YouTube, porque usted nos puede buscar en internet y encontrar todos los capítulos de esta temporada. Nos encontramos la próxima semana. Que esté bien, nos vemos.